Continuando con la clase, vamos a hablar del método de planificación familiar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de las hormonas sexuales, que yo creo que ustedes se acuerdan, en morfofisiología vieron cuáles son las hormonas que secretan los óvulos y los ovarios y los testículos. Los ovarios secretan estrógenos y progesterona y los testículos andrógenos y testosterona. ¿Para qué me sirve esto? Para fijar el ciclo menstrual y los días fértiles y los días que no son fértiles en la mujer. La imagen que van a ver a continuación indica los momentos por los que pasa en un mes la mujer. Primero, las flechitas, que esto que dice FSH y LH son hormonas que fijan el moco cervical, que lo vuelven más espeso o menos espeso y que pueden permitir la fecundación o no. Cuando estas hormonas suben, que es el momento de la menstruación, como ven aquí, es muy difícil quedar en embarazo porque espesan el moco cervical, lo que hace que los espermatozoides no puedan transitar fácilmente. Es como que si hubiera mucho lodo y se quedan pegados, algo así por el estilo. Entonces es casi imposible que queden en embarazo mientras está menstruando. Pero luego llega otra etapa donde ya es posible quedar en embarazo. Entonces, el método del ritmo funciona de esta manera, prácticamente. El día 14 es el primer día de mi menstruación. 7 días antes hasta el día 7 y 7 días después hasta el día 21, más o menos, estaríamos en los días no fértiles. Y los demás días cabe la posibilidad de que sea más factible quedar en embarazo, que sería del 21 hasta el 28 y del 1 hasta el 7. Eso sí somos regulares. Si no somos regulares es muy difícil pues poder planificar con el método del ritmo, debido a que si nos llega en una fecha el 21, a la siguiente el 30, a la siguiente el 5 y así sucesivamente, nuestro mes no está completo y no podemos dividirlo de la manera como se les estoy mostrando. Para eso, y como hay otros métodos de planificación, vamos a distribuirlos según su función o según su compuesto. De lo primero que vamos a hablar es de la función. Hay quienes disminuyen la ovulación, no permiten que el óvulo salga de las trompas de falopio y viaje hasta el útero, por eso nunca se va a fecundar. Hay otras que disminuyen el peristaltismo de la trompa. Las trompas de falopio son por donde va a viajar el óvulo. Si el peristaltismo no está activado, ellas no van a tener movimiento y él se va a quedar ahí todo el tiempo, o sea que no va a llegar hasta el útero para poder ser fecundado. Pueden disminuir la receptividad endometrial, es decir, que aquí el endometrio llegó el óvulo fecundado, pero el endometrio solito se encarga de expulsarlo porque no lo recibe, no es receptible. O pueden aumentar el moco cervical, como les decía, que es como un lodo que está ahí, y cuando los espermatozoides quieren pasar, se quedan como pegados y no permite que sigan. Los métodos anticonceptivos son hormonales, de barrera o definitivos. Los hormonales vendrían siendo las píldoras anticonceptivas, el anillo hormonal, la inyección anticonceptiva, el parche anticonceptivo y el implante. Los métodos que son de barrera son el condón tanto femenino como masculino. Los métodos del diafragma también vienen siendo de barrera porque forman una barrera que no permite que ingresen los espermatozoides en el cuerpo. Y además de eso, estos son los únicos que sí protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Están los métodos definitivos como la cirugía, y los métodos que no son tan buenos como el del calendario de los días fértiles y el del coito interrumpido, que ya vamos a hablar de cada uno. Por último, el del DIU, que es un método que se considera entre los otros, no es hormonal, no es de barrera, tiene otra función y ya la vamos a ver. Primero vamos a hablar de los métodos hormonales. Los métodos hormonales inhiben la ovulación o alteran el moco cervical para que los espermatozoides no pasen. Y si llegaran a pasar, entonces nunca va a haber un óvulo para fecundarse. Estos son inyectables, pueden ser inyectables, píldoras orales
un implante subdérmico que es el más conocido como la pila, los parches dérmicos que se ponen en la piel, todo lo que dice dermis es de la piel, o la anticoncepción de emergencia que es el llamado post-day o la del día después. Es importante reconocer que ellos tienen una eficacia solamente para la prevención de los embarazos. 98% previenen embarazos, pero no evitan infecciones de transmisión sexual. O sea que no me sirve si yo quiero cuidarme de un SIDA, una sífilis, una gonorrea. Lo único que pueden impedir es que yo quede en embarazo. Para eso debería utilizar el condón. Les voy a hablar acerca de algunos de ellos para que los tengan en cuenta y que entiendan que los métodos de planificación familiar no solamente sirven para planificar, sobre todo los hormonales, sino que también ayudan en otras cosas. Por ejemplo, el complejo entre dosperinona y etinilestradiol me sirve además de prevenir el embarazo para controlar el peso, los síntomas relacionados con la menopausia y el síndrome de ovario poliquístico, que las mujeres saben que sufren demasiado con eso, entonces en ese sentido les envían pastillas o píldoras para que puedan controlar esto y les sea más fácil con todos los síntomas que se sienten. Por otro lado, también es muy bueno para el acné, sobre todo en la época de la juventud, cuando apenas estamos empezando la pubertad, empiezan a salirnos muchos barritos en la cara y esas pastillas sirven muchísimo para eso. Pero también tienen contraindicaciones, no quiere decir que todos los podamos usar. Sobre todo en la lactancia, ¿por qué? Porque estas hormonas disminuyen la producción de leche, debido a que simulan como si estuviera uno otra vez en embarazo, y ustedes saben que en embarazo lógicamente no puede salir leche aún. También están contraindicados en una insuficiencia renal hepática o suprarrenal. Y las más conocidas son Yaxibel, viene por 28 cápsulas, pero de ellas 24 son de pastillas con el complejo y vienen con 4 que no traen nada, que se llaman placebos, pero deben tomarse en el transcurso igual hasta completar los 28 días. Las Yasmin vienen por 28 también y traen al contrario 21 pastillas con el compuesto y 7 pastillas con placebo. ¿De qué me sirve utilizar estas del placebo? Que en el tiempo en el que se terminan las pastillas del compuesto, al siguiente día cuando empiezo a utilizar placebo debería llegarme el periodo menstrual y de esa manera se me regula. Otro compuesto es el acetato de ciproterona más etilinestradiol, más conocido como Diané. Es el que más se utiliza en el síndrome de ovario poliquístico y las mujeres que tienen crecimiento excesivo del vello en la cara, que se llama hirsutismo. Esas mujeres que tienen como las cejas muy pobladas o que les sale vello donde no debe salirle, como a los hombres, como si fuera barba o bigote, es muy bueno para disminuir ese tipo de salida de cabello o de vello prácticamente, ya que contiene hormonas propias de la mujer en una concentración más grande. También pueden ser utilizados cuando ocurre un aborto o después del parto, si uno necesita acabar o minimizar la producción de leche. Otro compuesto se llama acetato de nomegestrol más 17 beta estradiol. Es uno de los más utilizados para que, además de proteger contra el embarazo, ayude en el control de las varices que se dan en las piernas. Además de eso, ayuda a controlar el dolor mamario y la migraña. Cuando se planifica y no se puede utilizar otro tipo de medicamentos, es bueno utilizar algunos que me sirvan además para otro tipo de cosas. Y sirven para las mujeres que están en extrema delgadez y quieren aumentar de peso. Son muy buenas en ese sentido. Viene por 28 la caja, 24 horas están recubiertas 24 tabletas están recubiertas con el activo y 4 de ellas son placebo, no tienen ningún activo. Está contraindicado en insuficiencia renal grave o insuficiencia renal aguda. El otro compuesto se llama Dienoges más etinilestradiol y está indicado para ser usado sobre todo en las mujeres que sufren de acné e hirsutismo y necesitan controlar o regular el ciclo menstrual. Precauciones sobre todo en mujeres con hipertensión y diabetes o que tengan riesgo de cáncer de mama porque podría causar un daño más grave.
y tiene reacciones adversas a medicamentos, que es ese RAM, reacciones adversas a medicamentos. Significa que al consumir este medicamento me puede pasar cualquiera de estas reacciones. Por ejemplo, aumentar de peso, tener cambios en el estado del humor o tener trastornos del sueño, no poder dormir fácil o no poder conciliar el sueño de la manera conveniente. El último de los orales, de los anticonceptivos orales, es la clormadinona más etinilestradiol. Está indicado cuando las mujeres necesitan sangrar por algún motivo debido a que no han sangrado o tienen algún problema o una menorrea o algo por el estilo, de que no les viene el periodo varios meses y necesitan regularse como tal. Es muy efectivo en ese sentido. Y es muy utilizado en las mujeres cuando apenas empiezan su etapa fértil o su etapa reproductiva, ya que es muy suave, no causa grandes daños y es muy bueno para regular el ciclo menstrual. Ahora vamos a hablar de los inyectables. Vamos a hablar primero de los que son de tipo mensual. Ellos actúan haciendo que el óvulo no sea producido durante el mes de su aplicación. Por eso son necesarios que se apliquen mes a mes. Si se demora un tiempo en aplicarse, lo más probable es que empiece a fallar porque puede salir el óvulo y en ese momento puede llegar a ser fecundado. Debemos aplicarla los primeros 5 días después de que me ha llegado el periodo, en los primeros 5 días. Es más efectivo sobre todo en el segundo o en el tercer día del periodo menstrual para iniciar. Después de que hayamos iniciado debe ser mes a mes sin falta, al cumplir los 30 días o con fecha, todos los 25 o todos los 26. Por ejemplo, si en algún momento llega a pasar algo, tengo que viajar, no puedo ponérmela el día 26 y viajo el 24, puedo hacerla con 2 días antes o 2 días después como máximo. Uno de ellos es el acetato de algestrona más enaltato de estradiol, la más conocida como sinovular o perlutal. Además de evitar el embarazo, también es muy recomendada para tratar trastornos hormonales debido a que tiene una disminución de estrógenos y progesterona. Para aquellas mujeres que sienten que están cambiando físicamente o que tienen algún problema físicamente, como les comentaba hace rato, de que sale mucho vello, de que la voz es muy gruesa y ese tipo de cosas. El enantato de norestiterona más valerato de estradiol es la más conocida como mesigina o no fértil. Además de evitar que se liberen los óvulos por los ovarios, también inhibe la ovulación como tal y por ende la fecundación. Puede llegar a hacer que se haga más grueso el moco cervical, lo que hace que sea más difícil para los espermatozoides atravesar esa barrera. El siguiente es el medroxiprogesterona o cipionato de estradiol, la más conocida como ciclofen. También ayuda a reducir la frecuencia de quistes ováricos o que pueda aparecer un cáncer de ovario. Entonces, además de estarnos cuidando para no quedar en embarazo, estamos cuidándonos de un posible cáncer. El ciclofen, mejor dicho, la ciclofen salió de circulación hace un tiempo. Por eso la reemplazaron con femelín, porque son iguales, tienen la misma cantidad. Cuando uno está planificando, cuando una mujer está planificando, debe buscar si por algún motivo no encuentra la misma inyección o las mismas pastillas, otras que contengan el mismo activo. Por ejemplo, como estas que tienen medroxiprogesterona en acetato 25 miligramos más estradiol cipionato o cipionato de estradiol en 5 miligramos. Ambas tienen lo mismo, por eso sí puedo reemplazar esta por esta o esta por esta. Tienen efectos adversos porque son medicamentos y en muchos de los casos tienen variaciones en el apetito y el peso corporal, por ende si aumenta el apetito pues aumenta mi peso. Puede llegar a causar edema en los tobillos y los pies y un cansancio y debilidad. También hay cambios en los patrones del sangrado menstrual, por eso algunas mujeres cuando no se la aplican correctamente asumen que no están en embarazo porque muchas veces como les llega un mes, luego al mes y medio, luego a los 2 meses o cosas por el estilo, no se dan cuenta de que estuvieron en embarazo. Unos que son menos frecuentes, el acné, el hirsutismo, que fue lo que les dije del vello en la cara,
sale vello excesivo en la cara. La turgencia mamaria es cuando empiezan a ponerse duras las mamas. La galactorrea es cuando sale esa agua leche cuando uno se presiona los senos. Náusea, cefalea, que es dolor de cabeza, puede haber depresión mental, mujeres que se empiezan a sentir diferentes, cansadas, tristes, tiene mucho que ver con el método de planificación. El acetato de medroxiprogesterona solito se llama Depo-Provera, que es la inyección trimestral, la que se coloca cada 3 meses. Además de prevenir el embarazo, puede prevenir el cáncer de seno, la osteoporosis y el cáncer cervical o de cervix. No requiere ningún otro método transitorio siempre y cuando ustedes la apliquen en los primeros 5 días de la menstruación. Y es la única que se puede aplicar mientras se está lactando. Las anteriores no, porque hacen que se disminuya la producción de leche. ¿Por qué digo que esta no requiere ningún otro método transitorio? Porque es la más efectiva al solo tener progesterona. Las otras, al ser combinadas, necesitan un tiempo, un espacio, casi siempre de 1 mes o 2, de cuidarse mientras empiezan a actuar. Hay que cuidarse con otro método, en este caso sería el condón. Tiene reacciones adversas a los medicamentos, como me puede dar a mí un sangrado excesivo, cambios en el peso, hay mujeres que las hace subir mucho de peso y otras que las hace bajar. Dificultades para embarazarse, sí, yo planifico mucho tiempo con esta, por eso es recomendada solamente en el tiempo de la lactancia, después no es recomendable. Puede causar infecciones y una depresión severa, dolores de cabeza, que es lo que más sienten las mujeres, y crecimiento del pelo facial, lo que llamamos hirsutismo. Los métodos de barrera o condón vienen tanto femenino como masculino, pero el más utilizado pues es el condón masculino. Constituyen una barrera física que no permite que los espermatozoides entren en el aparato reproductor femenino, pero también son los únicos que sí nos protegen de enfermedades de transmisión sexual. O sea que estos sí tienen 2 funciones: evitar un embarazo y además de todo prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Si se alternan con anticonceptivos orales, entonces si estos tienen un 98% de efectividad y el anticonceptivo oral un 98%, entre los dos, si se unen, tienen un 100% de efectividad. Porque lo que pudiera llegar a pasar del condón, entonces el anticonceptivo perfectamente puede hacer que no pase. Y en la mayoría de los casos pues encontramos que son de bajo costo. Claro que pues hay de todos los tipos y hasta con sabores y cosas por el estilo, pero son de bajo costo y son muy efectivos para evitar el embarazo, además de que también previenen enfermedades de transmisión sexual. Aquí está el preservativo femenino o el condón femenino, que se coloca con un extremo cerrado y se debe colocar apoyándose de los dedos lo más adentro posible del cuello uterino. La diferencia es que aquí las mujeres no todas tenemos la misma longitud en los dedos, o debemos tener una posición exacta en la cual nos vamos a poner el condón femenino, cosa que con los hombres ellos están expuestos a poder ver lo que están haciendo y pues para ellos es más fácil colocarlo correctamente. Este condón femenino tiene una tasa de fallos de 2 al 12% en el primer año, y luego cuando ya aprende uno a ponérselo son efectivos en un 98%. También protege contra enfermedades de transmisión sexual, además de proteger contra embarazos. Otro método de barrera es el diafragma, que es como un anillo que se coloca dentro del cuello uterino. Se debe colocar por lo menos 2 horas antes de tener relaciones sexuales y se debe dejar también por lo menos 6 horas después de haber tenido esa relación sexual. Pero lo más importante es que requerimos de que un médico lo prescriba, porque él nos va a decir tamaño y tipo apropiado para cada mujer, porque todas no podemos utilizar el mismo tipo o el mismo tamaño. Aquí ven ustedes los diafragmas. Deben ir bastante adentro para que queden bien colocados, porque si no se salen y no funcionarían.
Este ya no es un método de barrera, es un método hormonal, pero no es oral ni inyectable, sino que viene siendo subdérmico. El hecho de que sea subdérmico significa que está por debajo de la piel y se coloca sobre todo en el brazo, es donde más lo hemos visto que se coloca. Son cápsulas, cilindros como en forma de fosforito que lo que hacen es liberar hormonas, en este caso progesterona, muy parecida a la natural, lo que produce una disminución en la ovulación y además de eso un espesamiento del moco cervical, lo que bloquea la entrada de los espermatozoides y los que se alcanzan a entrar no encuentran un óvulo porque no hay ovulación. Existen unos que duran 3, 4 y hasta 5 años. La de 3 años es un solo, la de 4 viene de 2 palitos y la de 5 viene de un solo palito, o fosforito, o un solo cilindro, como le quieran llamar. Sí, en el implante subdérmico, si existen cambios, sobre todo en el peso, se debe cambiar antes de tiempo. Si aumento muchísimo de peso en el primero o segundo año, debo revisar que pueda que no me vaya a servir los 5 años como dice y deban sacarlo antes. Son implantes que se deben estar revisando porque sufren a encarnarse o a quedarse dentro del músculo y son más difíciles de retirar. Los métodos naturales vienen siendo el método del ritmo o del calendario, que fue como se los expliqué. El día del sangrado, 7 días después y 7 días antes son días no fértiles, y los demás días sí podemos quedar en embarazo perfectamente. Pero solo funcionan las mujeres que son estrictamente regulares y que todos los meses viene el mismo día, si no, definitivamente no funciona. El que es basado en los síntomas mide la temperatura corporal, mide el espesor del moco cervical y eso es más difícil cuando no conocemos bien nuestro cuerpo. No podemos medir la temperatura si estamos o no en los días fértiles o si el moco cervical está espeso o no en los días fértiles. El método del retiro o coito interrumpido es lo que llamamos venirse afuera o terminar afuera. Cuando ocurre esto, no está 100% comprobado que funcione debido a que en la lubricación y en el momento del coito como tal siempre se están liberando esperma. Entonces es muy probable que en alguno de esos espacios haya pasado algún espermatozoide que pueda llegar a fecundar el óvulo. Y por último el de la mela, que es el método de lactancia materna, que es este que ustedes ven aquí, y está comprobado que mientras se lacte exclusivamente al bebé solo con lactancia, sirve como método de planificación familiar. Pero si el niño ya empieza a comer otras cosas y no es solo lactancia, deja de funcionar ese método. Los métodos definitivos son dos: la ligadura de trompas en la mujer y la vasectomía en el hombre. La ligadura de trompas anteriormente se llamaba ligadura porque lo que hacían era simplemente ligar como se ve ahí, o sea, hacerle unos nuditos a las trompas y cortar su comunicación. Esos nudos, a raíz, después de un tiempo, cuando pasaba el tiempo, se desnudaban o se recomponían, como quiera, pero terminaban habiendo embarazos después de haberse hecho la ligadura de trompas. Entonces ahora se ligan, primero se ligan, se hacen los nuditos y luego se cortan. Y por último se cauterizan a ambos lados para evitar que definitivamente esas dos no se vuelvan a juntar. Y esta termina yéndose hacia un lado y esta también para que no vaya a haber conexión alguna entre ellos. Estos métodos son más efectivos, pero el primer año tienen una tasa de fecundación de un embarazo en cada 100 mujeres. Igual hay que cuidarse por lo menos unos 3 meses después de la cirugía. Se supone que son métodos definitivos debido a que esta, por ejemplo, ya no puede revertirse. Anteriormente, cuando era ligadura solamente, sí se podía desligar, pero ahora no podemos volver a coser y quitar la cauterización y todo. Es más difícil. O puede llegar a funcionar, pero no es recomendable que se haga debido a que el cuerpo ya ha cambiado demasiado. El único efecto secundario que podría llegar a tener es que no protegen contra infecciones de transmisión sexual. Por otro lado está la vasectomía que se hace en el hombre a medida de los testículos,
se hace una pequeña incisión en el escroto, que es donde van los testículos, en ambos lados, se cortan los conductos seminales, se bloquea lo mismo, se cauteriza, se echa cada uno para un lado y de esa manera ocurre la vasectomía. Es una cirugía muy completa y muy rápida, además de que es ambulatoria, o sea que no se demora casi nada y su recuperación es muy factible. Claro que no es totalmente eficaz los primeros 3 meses debido a que los conductos todavía quedan con parte de eso y como ellos están guardando todavía esperma ahí, puede llegar a que quede en embarazo la mujer. Pero después de 3 meses tienen alrededor de 2 a 3 embarazos por cada 100 mujeres. Otro efecto secundario es que no protegen contra infecciones de transmisión sexual. Bueno, hemos terminado lo de planificación. Quería dejarles esto muy bonito. Cuidar de uno, eso es amor, pero cuidar de cientos, eso se llama enfermería.